Buenos días a la patria grande, soberana y antiimperialista. Hoy es sábado 15 de febrero de 2025. Nosotras somos Laura Royo y Sasia Alejandre y esto es una nueva entrega del noticiero latinoamericano de Canal Red. Vamos con un resumen de las noticias de hoy. Como no podía ser de otra manera, empezamos en Ecuador, porque el pasado domingo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que se enfrentaron Daniel Noboa y Luisa González, resultando en un empate técnico entre ambos candidatos, abriéndose un nuevo periodo electoral para el 13 de abril. Nos vamos también a Colombia con un posible caso de lawfare porque el Tribunal Superior de Bogotá ha suspendido el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y manipulación de testigos iniciado en 2012, cuando era primer expresidente en enfrentar un juicio penal en Colombia. Y cerramos en Venezuela, porque esta semana también se han llevado a cabo las primeras repatriaciones de venezolanos que residían en Estados Unidos, con la llegada de 190 connacionales devueltos en aviones estatales venezolanos como parte del plan Vuelta a la Patria. Y arrancamos Noticias Básicas Latinoamérica en Ecuador, porque el pasado domingo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en un contexto de crisis de seguridad, económica, energética y política. En los comicios de este domingo se presentaron 16 candidatos presidenciales, principalmente por la derecha, el Partido Social Cristiano, PSC, Creo, el partido del expresidente Guillermo Lasso, Construye, el partido que impulsó la candidatura de Fernando Villavicencio en 2023, y el Partido Acción Democrática Nacional de Daniel Noboa. Mientras que del lado progresista el partido Pachacutic y Unidad Popular. Y finalmente la Izquierda de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa y cuya candidata actual es Luisa González. Así, estas elecciones se vieron reñidas entre el actual presidente ultraderechista Daniel Noboa y la candidata de izquierdas Luisa González, empatando con un 44% de los votos con un 98% de las actas escrutadas. Sin embargo, fue durante las elecciones que se difundieron diversas exit polls con datos fraudulentos que mostraban a Daniel Noboa como el candidato mayoritario en las votaciones. Así como lo denunció nuestro compañero Julián Macías, en la víspera de las elecciones se crearon más de 10.000 cuentas falsas en apoyo a Daniel Noboa, difundiendo dichas encuestas falsas acompañadas del hashtag ganador C5 y la frase no más correísmo con la misma falta ortográfica. Aunque lo cierto es que el resultado electoral de Luisa González en esta primera vuelta fue el mejor resultado de Revolución Ciudadana desde que Rafael Correa era presidente del país. Así lo celebraron desde el partido Revolución Ciudadana. Roto la votación histórica de la Revolución Ciudadana de los últimos 10 años. Es decir, nosotros, como organización política también, que recoge el sentir de un pueblo que ha sido olvidado, hemos sentido ese valor, ese cariño y esa esperanza de la gente en la respuesta en las urnas, gracias a los ecuatorianos, gracias a mi pueblo, gracias a mi patria, gracias a Ecuador, porque este triunfo es de ustedes. Porque ellos, porque Daniel Noboa representa el miedo y nosotros representamos la esperanza. Una celebración a la que se le unió la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del pueblo de este lunes, diciendo: espero que pronto en Ecuador griten presidenta con A. Y aprovecho antes de que se me vaya el tiempo para decir que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador. Mientras que el candidato Noboa no salió del Palacio de Carondelet y no asistió al Hotel de Quito, en el que sus seguidores lo esperaban para celebrar el triunfo que no se dio, permaneciendo en absoluto silencio hasta su entrevista con Radio Centro, en donde apareció para denunciar un supuesto fraude electoral, alegando que presuntamente existieron intermitencias en el conteo de actas en algunas provincias favorables al correísmo, que hicieron detener su escaneo. Sin embargo, este mismo martes, en una comparecencia pública en Quito, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, el eurodiputado español Gabriel Mato, descartó que haya existido un fraude en las elecciones, quien declaró no haber observado ningún elemento objetivo que avale la narrativa del fraude. Así lo dijo Gabriel Mato. Y si antes me refería a la desinformación, lamento profundamente el que a esta se haya unido una cierta narrativa de fraude en estas elecciones. Una narrativa que en un momento estuvo liderada por la candidata presidencial de Revolución Ciudadana y su partido, y que hoy mismo, esta mañana, vemos que también la está haciendo el propio
Daniel Noboa, presidente. Yo puedo decir claramente que nosotros en la misión no hemos observado ningún elemento objetivo, reitero, ningún elemento objetivo que avale esta acusación o esta, al menos, narrativa. Con esto, la segunda vuelta de las elecciones está prevista para el 13 de abril, ya que ninguno de los dos candidatos obtuvo la mayoría necesaria para proclamarse ganador. Según la Constitución ecuatoriana, un candidato necesita más del 50% de los votos o el 40% de los votos con un margen de cuando menos 10 puntos sobre el candidato más cercano. Mientras tanto, sigue la campaña sucia del candidato Daniel Noboa, que en una entrevista para el diario El Universo declaró tener evidencia de que amenazaban para que voten por la Revolución Ciudadana, haciendo alusión a los supuestos vínculos entre la banda criminal Los Lobos y el partido de Luisa González. Así lo dijo Daniel Noboa. Este mismo fin de semana capturamos un objetivo de alto valor de Los Lobos, que tiene pues directa relación también con miembros de la Revolución Ciudadana. Un objetivo de alto valor, una de las personas más buscadas dentro de esta guerra contra el narcoterrorismo y esta guerra contra la delincuencia organizada. Entonces sí hay gestión y debemos demostrarla a la gente. Eso es lo importante. Trataron de minimizar. Era uno de los 5 objetivos de más alto valor en el país entero. Y aún así lo trataron de minimizar. ¿Por qué? Porque estaba conectado directamente con la Revolución Ciudadana. Declaraciones que obtuvieron una respuesta por parte de la candidata Luisa González en una publicación en la red social X. 5 puntos. 1. Te exijo que respete a las y los ecuatorianos, patria que tú no sientes en el alma porque ni nuestro himno nacional sabes. 2. Te recuerdo que la cuñada de Fito es tu candidata a la Asamblea. 3. Los votantes de Revolución Ciudadana no son ni narcos ni delincuentes. 4. Tu plan Fénix ha sido un fracaso. Enero fue el mes más violento de la historia del Ecuador. Es tu responsabilidad. 5. Responde por los bienes y recursos del Estado utilizados en campaña. Serios delitos cometidos. Para la segunda vuelta de las elecciones hay 1,2 millones de votos en disputa, como lo anuncian desde CELAC Data, mientras que 500,000 de esos votos pertenecen a Leónidas Issa, líder indígena del partido Pachakutik, crítico con ambos partidos mayoritarios, el de Daniel Noboa y el de Luisa González. Por lo que para las elecciones del 13 de abril, Revolución Ciudadana necesita sumar un aproximado de 600,000 votos. Como dice nuestro compañero Alfredo Serrano de CELAC Data, necesitaría garantizar el 90% de un electorado que optó por candidaturas mucho más anti-Noboa que anti-Correa. Entre ellos, el de Leónidas Issa será clave. Con esto nos vamos a Colombia, porque el Tribunal Superior de Bogotá ha suspendido el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe después de haber decidido este martes que la jueza del caso no ha actuado de forma imparcial, ordenando así la suspensión temporal del juicio por presunta manipulación de testigos. Un caso que formalmente inició en septiembre de 2014, cuando el senador Iván Cepeda fue citado en el Congreso para develar información sobre los presuntos vínculos de Uribe con grupos narcotraficantes y paramilitares durante su carrera política. Como el primer expresidente en enfrentar un juicio penal en Colombia, en agosto de 2020, Álvaro Uribe fue obligado a renunciar a su posición como senador para entrar en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia por, cito, riesgos de obstrucción a la justicia mientras se desarrollaba la investigación. Sin embargo, solo permanecería 2 meses en detención domiciliaria debido a la revocación de esta medida por la jueza instructora del caso, quien además trasladó la investigación a la Fiscalía General de la Nación, un órgano entonces presidido por el abogado Francisco Barbosa, nominado al cargo por el presidente uribista Iván Duque. Un proceso penal por el cual el expresidente Uribe enfrenta cargos por fraude procesal y manipulación de testigos, además de investigaciones de hechos sucedidos antes y durante de su presidencia, como las masacres del Aro y La Granja, el escándalo de las chuzadas de espionaje y el escándalo de los falsos positivos, el asesinato de miles de civiles disfrazándolos de guerrilleros durante el gobierno de Uribe. Ya desde el preámbulo a la apertura del caso Uribe, empezaba a desplegarse la metodología de guerra judicial. En 2012, el senador Iván Cepeda realizó un debate ante la Comisión Segunda de la Cámara exigiendo la apertura de una investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Uribe en el nordeste antioqueño. A lo que Álvaro Uribe responde presentando una denuncia contra Iván Cepeda por supuesto complot para involucrarlo con el paramilitarismo. Así, la juez 44 del Circuito Penal de Bogotá ha suspendido la tercera fase de la audiencia contra Álvaro Uribe
con el fin de evitar maniobras dilatorias. Sin embargo, esto podría tener como consecuencia aplazar tanto el juicio que los delitos prescriban. Con esto nos vamos a Venezuela, porque este lunes se produjo la primera repatriación de 190 venezolanos que residían en Estados Unidos y que ahora regresan a Venezuela, en 2 aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa. Esto como parte de lo acordado entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, en su última visita a Venezuela. Misma visita en la que se estableció la llamada Agenda Cero para renovar las relaciones bilaterales entre ambos países que habían sido pausadas desde 2019 con el intento de golpe de Estado de Juan Guaidó. Asimismo, en su vuelta a Venezuela, los nacionales recibieron atención médica, así como una revisión de casos con antecedentes penales como responsabilidad nuestra, como precisó el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello. Así es como se inicia una de las fases del plan Vuelta a la Patria, creado para ayudar a connacionales que emigraron por causas de las sanciones económicas impuestas a Venezuela. Ante el regreso de los venezolanos a su país y la difusión de las imágenes a su llegada, mandatarios como el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionaron en la red social X. El presidente Petro lo hizo con este mensaje: bien por los migrantes venezolanos que regresan sin esposas a su país desde Estados Unidos. El migrante debe ser tratado con dignidad. El orgullo de ser colombiano y colombiana debe ser llevado por el mundo sin pena alguna. Solicité a toda la colombianidad sin papeles en Estados Unidos regresar. Los consulados se han ampliado para garantizar información a todo migrante colombiano que desee regresar libremente a nuestro país. Tras el inicio de estas repatriaciones de venezolanos, el presidente Maduro declaró, dirigiéndose al gobierno estadounidense, que si levantan todas las sanciones impuestas al pueblo venezolano, ni un migrante saldrá de su país y los que están fuera regresarán. Lo he dicho, se lo he dicho a muchos mandatarios en el mundo, se lo he dicho a enviados especiales de distintos gobiernos, se lo dije al embajador Richard Grenell, enviado especial para Venezuela, del presidente Donald Trump. Levanten todas las sanciones y nosotros en Venezuela garantizamos absolutamente, como siempre fue, que ni un migrante saldrá otra vez de nuestro país y que todos los que quedan afuera regresarán a trabajar, a construir y a hacer próspera Venezuela. Ten esa seguridad absoluta. Y esto es todo por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Nos vemos la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora. Cuiden a la patria grande.